¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Tramas y hoy vamos a charlar sobre una muestra. Disculpen que me anticipe, pero le queda una semanita, o sea que cuando vean el programa, dejen de ver el programa al que vamos a ser partícipes y vayan a ver esta muestra. La muestra se llama, está en la página Divagario y son fotos furtivas entre los 80 y 90. El rock and roll con toda su simiente era reflejado por unos adolescentes que cámara en mano ingresaban a los mismos e iban registrando, y creo que la cuarentena dio pie a ese revisionismo y a ese rescate de esas fotos que van a poder ver en la página de Divagario, y se llama Prohibido entrar con cámaras de fotos. Hecha esta presentación, vamos a charlar con Gabriel Patrono, uno de los adolescentes, junto con su amigo Juan Faraone. Ingresaban a los recitales de rock en los 80 y los 90 y nos traían las imágenes que van a ver. Y con Juan Ignacio Sánchez de Divagario, enormes propuestas, enormes proyectos. Esperemos, como siempre, poder en este programa, en este corto programa, sondear lo más que podamos y que les pique el bichito para ir a las páginas y seguir investigando todos los proyectos que nos traen. ¿Cómo les va? Un gusto tenerlos, Gabriel y Juan. Gusto, Lalo. Bueno, un gusto enorme. Aparte, hablar de amores y de sueños es lo más lindo que hay. Ya estamos, predispuestos. Vos sabés que, y arrancaste con la palabra amores y de sueños, y eso es lo que transita la muestra. No recuerdo si lo leí o si muchos de los que la visitan, porque hay la página en su mayoría tiene comentarios de gente de lo que les pasó visitando la muestra, y esa palabra se repite mucho. Gabriel, contanos, cuéntenos ambos de qué se trata estas fotos furtivas, que como un cazador furtivo, ¿cómo es fotos furtivas y cómo es prohibido entrar con cámara de fotos? Bueno, yo te cuento, digamos, lo que fue sacarlas y hacer las fotos, y Juan te cuenta, digamos, cómo fue montarla y producirla. Exacto. Y subirla y todo el laburo que hacen con Divagario. Yo tuve la suerte de tener 13, 14 años cuando empezaba la democracia. Entonces, ese encuentro fortuito con la luminosidad, con el color, con la aventura, con la calle, con el habitar la calle, me agarró en un momento de mucho entusiasmo y muchas ganas de participar y de hacer cosas. Entonces, bueno, naturalmente siempre estuve vinculado con la música, incluso desde antes. En mi casa se escuchaba mucha música, pero toda, o sea, música clásica, ópera, incluso hoy sigue sucediendo. Mi mamá toca las castañuelas hace 70 años, sigue tocando. Mi tía era cantante, mi hermano es coleccionista de discos de música clásica. Bueno, somos una familia muy musical. Y entonces empecé a ir a recitales cuando todavía era un niño, ni siquiera era adolescente. Empecé a los 10, 12 años a ir a recitales y nunca paré. Y más o menos en esos años se me ocurrió que podíamos llegar a dejar un registro de un modo muy artesanal también, ¿no? Como uno hace las cosas cuando es chico. Y bueno, con un amigo que tenía una camarita de fotos que había traído el papá de Italia, de visor fijo, de esas antiguas, 35 milímetros, empezamos a probar, pero nos salían mal. Aparte que no, digamos, nos salían borrosas, oscuras, fuera de foco, lejos los personajes chiquitos, y nos frustrábamos un montón. Recuerdo que eso nos pasó, por ejemplo, en la presentación de Piano Bar de Charly García en el Luna Park. Y bueno, dijimos, acá hay que estudiar, acá hay que equiparse, acá hay que de algún modo ordenar esto, porque si no, nuestro aporte va a ser nada. Y bueno, ahí nos pusimos a estudiar fotografía en una escuela de Ramos Mejía, que se llamaba IDEA, con dos maestros luminosos, Aurelio y Lucero, capos del oeste de la fotografía, y nos empezamos a enamorar de la imagen, de tratar de ver qué podíamos nosotros aportar, viendo que eso que sucedía era muy luminoso y había poco registro, digamos, vital. Desde el punto de vista del público, había muy poco. Y en los medios también. Así que esa fue nuestra impronta. Juan, ¿cómo viene la relación? ¿Cómo te enterás de esto? ¿Ustedes son amigos? ¿Es a partir de Divagario? ¿Cómo termina esto plasmado en una muestra?
La relación con Gaby, bueno, es de hace un largo tiempo. Uno de los miembros más honoríficos de Divagario, que así el precursor, que es Lautaro Aleda, solía ir a unas charlas que hacía Gaby con la nave de los sueños en la Biblioteca Nacional, y ahí comienza el vínculo un poco. Para clarificar la totalidad de nuestro vínculo, por ejemplo, Gaby y yo no nos hemos visto nunca en carne y hueso. Es decir, para mí Gaby no tiene pies y yo tampoco para él, ¿no? Son cuarentena se llama. De cámara, claro. Entonces, parte un poco de ese lugar. Creo que en este revisionismo que vos marcabas recién, Lalo, que nos llevó a todos la cuarentena un poco, todos hemos vuelto a nuestros placares y a nuestros cajones. Es que Gaby, si no recuerdo mal, Gaby, vos me corregirás, con una especie de refacciones que se estaban haciendo en la casa de su adolescencia, aparecen estos 900 negativos, y bueno, ahí surge la propuesta de también aprovechar este tiempo que parecía muerto o de no creatividad en el espacio, de revisitar su obra y comenzar una curaduría. Que me parece que es muy importante esto que decía Gaby recién, ¿no? De que marca el inicio de la democracia como el puntapié para su accionar y para ese despertar de colores, y a nosotros nos pareció ahí en el momento que, frente a un momento de la actualidad, no solamente de este contexto excepcional, sino en el que uno ahora iba a un recital y todo el mundo era un potencial fotógrafo, es un potencial fotógrafo con las cámaras de los celulares. Era importante dar cuenta de lo distinto que era en ese momento poder tomar un registro y de la aventura que significaba, y también la cuestión generacional, ¿no? A nosotros nos parece, no tiene una mirada nostálgica la muestra desde ese lugar, sino que apunta muchísimo más a esto, a dar cuenta de los términos históricos también, de lo que una generación es, en un contexto en el que vivimos, de que hay tanta estratificación y tanta individuación con respecto a las movidas culturales que son como de nicho. Acá, esto que como elegimos tratarlo, da cuenta de un proceso que está inserto en un contexto político, pero también de crear comunidad generacionalmente. Nosotros somos deseosos de eso desde Divagario, por eso somos un colectivo de artistas, y nos pareció que desde ese lugar era maravilloso, era una oportunidad única tanto para Gaby, para revisitar su obra apócrifa hasta ese momento, como para nosotros de poder dar cuenta de otra forma. Bueno, yo aprovecho porque me lo dejaron ahí. No, les digo la verdad, casi vengo con un VHS que tengo en casa. Nosotros teníamos un grupo de percusión acá en este espacio. Estamos en el Centro Cultural Raíces, les comento a todos, espacio de 25 años. O sea, cuando ustedes terminaban en el 92, 93 las fotografías, iniciaban otros espacios. Yo era parte también del público viendo las bandas de rock, y algunos nos hacíamos cargo de espacios como centros culturales. Este era el Centro Cultural La Casa, que estaba en el recorrido de las bandas de rock en el conurbano. Y nosotros tocamos en Cemento con la Versuit en los 10 años, y tengo el VHS de nosotros tocando arriba del escenario con la Versuit, así que casi vengo con mi VHS, porque lo que hicieron, lo que hace esta muestra es ir a ver qué tenemos, ir a revisar esas fotos. Hacénoslo llegar, Lalo, ¿eh? Lo tengo. Hacénoslo llegar que... No, pero de verdad lo tengo, es una hora, está todo el recital, son los 10 años de la Versuit Bergarabat en Cemento. Sí. Y la murga que aparece al final, bueno, uno de esos soy yo ahí tocando y tirando fuego, haciendo algunas cosas. Pero esto que decías, perdón, que interrumpo un segundo, pero digo, es para atrás esto que decís, la muestra propone eso, se completa con los testimonios la muestra, eso que pasó a nosotros, pero que nos ha parecido maravilloso, ¿no? Así que invitamos en esta última semana también a que dejen sus comentarios, han aparecido historias fantásticas. Yo recuerdo un muchacho que nos terminó mandando un audio después contándonos que él, como hacía el servicio militar en esos años, sí, se iba vestido de milico, para no pagar entradas, se metía en el baño, se cambiaba y se quedaba viendo los shows, por ejemplo, ¿no? Hay anécdotas así fantásticas. Recién ustedes decían algo que yo comparto, que no es haciendo comparación de generaciones, ¿no? Es decir, nosotros antes íbamos a ver recitales, creo que los contextos son diferentes, no me imagino, entonces tengo hijos de 12 años viajando en el tren solos a ver recitales, y nosotros los hacíamos con la misma edad, digamos. A veces me pregunto que mis viejas, digamos, qué tranquilidad, o claramente era otro contexto que posibilitaba, en mi caso, tomar el San Martín, bajar en Retiro, caminar esas cuadras hasta Cemento.
Pero de todas maneras hay algo muy interesante, Gaby, en la muestra, que ustedes lo dicen allí, que es el compartir. Para pibes de esa edad, de 10, 12, 13, tener la lectura de que estaban viviendo un hecho histórico, trascendental y generacional, no es muy común y normal. Digo, ¿fueron conscientes de esos en ese momento, Gaby? Sí, o sea, de hecho, era algo de lo que hablábamos. O sea, era tan contrastado el mundo que veníamos viviendo hasta el 81, 82. Yo en el 81 entré en el secundario, con el mundo que se revela en el 83 y a fines del 83, y que de a poquito se empezó a traducir en el movimiento artístico, cultural, en la vida en las calles, en todos lados, que, digamos, era imposible no querer aportar algo ahí, porque, digamos, se despertaba incluso un recambio generacional, hasta en el mismísimo ambiente del rock, en el que aparece también toda una generación nueva que irrumpe desde el movimiento, desde el baile, desde el cinismo, desde otro tipo de lugares que completan el discurso que el rock venía teniendo, que por ahí era más solemne, más comprometido o socialmente, de algún modo, al vivir en un contexto tan adverso, digamos, la cosa de sentarse solamente a aplaudir al final, empieza a cambiar el modo de relación y empieza a cambiar lo que sucede arriba del escenario, y justo coincide con que éramos unos pibes que queríamos hacer algo, pero además nosotros no conocíamos a nadie. No conocíamos a los artistas, ni tampoco sabíamos cómo era la estructura de un espectáculo, ni que había que pedir permiso, ni que había que acreditarse, ni nada. O sea, éramos pibes que incluso íbamos a los shows, muchas veces ni siquiera podíamos lograr entrar, porque, digamos, todavía no estábamos trabajando de nada, entonces íbamos por la aventura de ir y de participar y de estar ahí viendo la gente pasar, las ropas, lo que cada uno tenía para decir, los amigos que te hacías eventualmente ahí. A veces era hasta más interesante que lo que pasaba adentro, porque era todo un mundo que se revelaba ahí, bueno, de personajes así, bohemios, que iban a los shows y que les gustaba estar por ahí cerca, y ahí me hice un montón de amigos, regalábamos las fotos que hacíamos y nos regalaban a nosotros también. Bueno, fue muy formativo para mí. Sí, comparto la experiencia, ¿eh? Me ha pasado lo mismo y creo que a muchos aquí nos ha pasado lo mismo. Juan, te hago una consulta. En la página de Divagario hay como este concepto, ¿no? Trayéndolo más a la generación actual, donde todo el mundo saca fotos, donde todo el mundo filma, ir un poco a la historia para encontrarse estos tesoros guardados, como los que reflejó Gabriel y Juan en su momento. Imagino que hay más allí, y también esto lo entiendo como un proyecto de Divagario, de encontrar tesoros y ponerlos en vidriera, en la página, curarlos, acompañarlos. ¿Esto está bien así? ¿Ese es el concepto que atraviesa a la página o al proyecto de Divagario? ¿Cuántos años tiene Divagario? Divagario tiene como tal 3 años y está mucho más ensamblado y aceitado en los últimos 2, en donde paradójicamente este tiempo de cuarentena también fue un abrevadero para todos los que veníamos en contacto desde antes, y nos ha intensificado mucho más. Y sí, si bien tenemos hay una multiplicidad de disciplinas muy variadas, sí tenemos una parte muy importante puesta siempre en cuanto a la recuperación del patrimonio cultural y a la restauración de archivo, desde esta parada, ¿no? Es una parada pensando no en la nostalgia y en el todo tiempo pasado fue mejor, si bien bebemos mucho del tango y nos encanta, sí tomamos, siempre que restauramos o que ponemos en valor algo, pensamos cuál es la función que tiene para nuestra generación, y para nuestro contexto. La muestra propiamente dicha, esto que decían recién, que vos le preguntabas, Lalo, a Gaby, si había conciencia, ¿no? Y él te dice que sí. A nosotros nos pareció muy importante eso también, pensarnos generacionalmente, pensar esa mamushka que encierra pensarse a uno como colectivo. Y nos parece que aparte de las fotos que son fantásticas, que en un momento en el que tocaban los mejores músicos del siglo estaban tocando en las mismas calles,
también nos parece muy importante esto, lo que pasaba antes de un recital, ¿no? Por eso también incluimos fotos que son más del archivo personal de Gaby, con sus amigos, con su banda, en su primera muestra. Tiene que ver con eso. Siempre que decidimos restaurar cosas, hemos restaurado hace poco un long play de poemas del Escarabajo de Oro, de Abelardo Castillo y Liena Hecker. Todo eso siempre está traído desde Divagario con una propuesta para pensar en la actualidad y para generar comunidad siempre, ¿no? Tiene un poco esa parada. Divagario, hoy te hacía referencia, está conformado por quiénes, Divagario. ¿Quiénes hacen a Divagario? Uy, Divagario somos un montón de artistas. Hay escritores, escritoras, hay documentalistas, hay músicos para hacer dulce, te diría. Somos un montón de personas que se encargan de eso. Hay escritores, hay correctores, hay animadores también. Y abrevamos con esta concepción. Generalmente termina sucediendo que hay un disparador, alguno tiene una pregunta interna y la trae como proyecto y se va consumando, va pasando entre las diferentes personas que somos y va tomando forma. Está generado con mucha comunidad, es muy autogestionado, obviamente, ¿no? Siempre pulmonando. Tuvimos que la página la codeamos nosotros para la muestra, o sea, la creamos nosotros para la muestra porque nos parecía que era estelar, sí, sí. Y ya ahí, para entender bien el concepto de divagario, en sí es la página, ¿no? Porque no es que tiene un edificio, no es un centro cultural, no es un lugar de reuniones. No, todas estas creaciones convergen en la página. Sí, por ahora sí, por el momento sí. También tenemos un espacio edilicio en el Teatro Machado para el cual prestamos servicios técnicos y también ahí montamos nuestras obras y nuestros espectáculos. Pero bueno, en este momento es bastante imposible. Estamos pensando en retomar ya el mes que viene. Pero sí, no tenemos un edificio ni tampoco hemos formado todavía una entidad institucional. No sabemos si nos va a llevar hacia ese lugar. Por lo pronto estamos con ganas de hacer mucho. Claro. Gaby, volviendo a la muestra, acá te cuento, desde la producción, Joaquín me decía, elegite algunas fotos para charlar al respecto. Yo te soy honesto, amén de Charlie, de Cerati, de Mercedes Sosa, de Patricia Sosa y a todos los artistas que pudieron reflejar en esa época, en esa hermosa época, a mí me gustó, hay una que estás con Oscar Moro, con un adolescente, sos un pibito, todo lo que estamos hablando y para aquellos que estén escuchando y cuando vayan a ver la página, eran unos pibes, tu sonrisa, digamos, la tenés intacta. Tal vez un poco menos de pelo, imagino, pero la tenés intacta, sos vos. Y después me quedé con la foto de la ranchada, con los amigos, digamos. Para mí fue muy fuerte en la muestra cómo queda reflejado el concepto de la amistad y al cual hace referencia Juan, que muchas veces las cosas acontecían afuera, ¿no? Como que la música era una excusa. ¿Qué te queda de esa época? Todos esos amigos, esas alianzas, ese compartir, ¿te quedan amistades con músicos? ¿Qué hay de todo eso? No solamente, digamos, me queda todo eso, amistades y vivencias, pero además me queda como, digamos, esa fue mi universidad. O sea, desde donde yo voy a buscar cada vez que arranco algo nuevo, es ahí, al momento más genuino donde uno hace las cosas por el deseo de hacerlas y no especula con nada, sino que simplemente las hace y va hacia eso para adelante y no hay un no que valga. Entonces, esa es mi escuela, es el lugar donde yo aprendí y donde yo siempre que estoy extraviado en alguno de los proyectos, que además son proyectos, la mayoría de las cosas que hacemos que a veces se van discontinuando porque son difíciles de sostener, o porque los grupos humanos son difíciles de sostener, o porque a veces los mismos proyectos son más grandes que uno. Vuelvo ahí, o sea, cuando no encuentro un camino, vuelvo ahí y digo, bueno, ¿qué quería ese pibe que estaba ahí? ¿Qué soñaba? ¿Con qué mundo imaginaba? ¿Qué me gustaría decir a mí que sea potente y que justifique que alguien se siente delante de una pantalla para ver alguno de mis documentales? O sea, cualquier cosa que voy a hacer nueva, bueno, de hecho,
todas las películas que hice están relacionadas con ese momento, pero no con ese momento, digamos, específico de los 80, sino con ese momento del hacer, ¿no? Con esa pulsión del hacer. O sea, cada cosa nueva que voy a hacer, justo ahora estoy escribiendo un poquito de ficción. Voy a ver si el año que viene puedo hacer algo con eso. La relaciono un poco con el momento en que uno es más uno. O sea, ese pibe es un sabio. El chico que vos fuiste a los 12 años, ese pibe es el que más sabe de vos. Si vos en la vida no le das bola y no haces nada que tenga que ver con eso, vas a ir por cualquier lado. En cambio, cuando vos sos consecuente con ese personaje que fuiste, que iba para adelante y no tenía miedo, y sabía lo que hacía, lo que pasa es que no lo podía ni poner en palabras. O sea, yo me di cuenta que las fotos eran buenas 30 años después, y porque los chicos me lo dijeron, pero porque uno va para adelante como un loco, ¿viste? Así que es la primera vez que me pasa, digamos, que reviso mis propias cosas, porque además es algo que a mí me gusta hacer sobre el trabajo de los demás. Pero sí, estoy muy conectado con eso, estoy muy conectado y estoy sorprendido de estar tan conectado con eso tantos años después, con la esencia, digamos, de ser uno. Yo te escucho, Gaby, te escucho, Juan, entre tantas cosas que compartimos, lo generacional, haberme visto reflejado en la muestra, también en eso, en volver a base, ¿no? Como te dije, este espacio está del 96 y vuelvo acá. Cuando la cosa no está clara, uno vuelve a esta casona y todo se enfoca porque viene esa época, o vienen esos años, o viene ese contexto que dio, esa pulsión que dio el camino, ¿no? Y también me quedo pensando en lo positivo de esta charla, gente querida, porque estamos en una cuarentena que todo parece tirar para atrás, con muchos amigos que se han ido, digamos, todos en sus casas, y esto habla de un proceso constructivo, de un mirar hacia adelante a partir de un revisionismo. Entonces, rescato ese valor o esa fibra que se les escucha a ambos y por eso les pregunto, imagino que todo esto, yo lo imagino como un caldo, como un inicio incluso a esta muestra fotográfica. ¿Qué están pensando? ¿Hay otros proyectos que los tiene como protagonistas o no? ¿En qué anda por el momento dúo? Porque bueno, los veo a ustedes dos, pero seguramente detrás de cada uno de ustedes hay un montón de gente más. Tenemos ahí, Gaby, ¿qué contamos? Si se Gaby? puede decir, ¿no? Si se puede decir. Sí. Bueno, Sí. Sí, tenemos, estamos pensando y ya trabajando en una nueva muestra que tiene un poco este espíritu que el que tenía la mía, que es que son fotos que no se publicaron en ningún lado y se sacaron por el deseo de sacarlas, de otro artista, tal vez un poquito posterior, pero tampoco tanto, digamos que abarca más que nada los 90, y que ya estamos digitalizando archivos, diapositivas, fotos originales, con la idea de seguir trabajando juntos con Divagario y armar una sección que sea para fotógrafos tal vez inéditos o parcialmente inéditos, de diferentes momentos de la cultura argentina, y mantenerlo como una sección fija, que cada 6 meses que haya una nueva posibilidad de revisar la historia desde los acontecimientos del escenario o de la cultura, ¿no? Una muestra permanente de noveles de hace 30 años, podría ser una cosa así. Esto que dice Gaby recién de la que se viene, también es muy importante porque en el mismo momento hay diferentes búsquedas, ¿no? Andrés, que es el fotógrafo que se viene, tiene una parada muy diferente, sí, ya buscando acreditarse y ya con otra búsqueda, con sus trabajos en el laboratorio después, o sea, mucho laburo hecho sobre el soporte papel de la foto. También ese fue un desafío para nosotros a la hora de digitalizar. Hemos tenido que ingeniárnosla muy bien para poder digitalizar esas foteándolas, o sea, foteando la foto, porque desde el negativo no se puede obtener lo mismo. Así que estamos también súper contentos de poder echar manos sobre la cosa, ¿no? O sea, de hacer. Esto que recién decía Gaby, del caldo de cultivo y de esa voluntad creadora, a nosotros nos está pasando ahora también. Entonces es muy hermoso eso. Nosotros medio que nos llamamos a conciencia y decimos, estamos un poco creando nuestro mito de origen también, ¿no? A ese lugar al que volveremos dentro de algunos años.
Ustedes comentan todo ese revisionismo y claro, lo contextualizo aquí en nuestra región, digamos, San Miguel, Moreno, Malvinas, José Cepaz, donde ejerce su mayor influencia la universidad por cercanía. Desde la radio existen programas de radios que hicieron este revisionismo, me incluyo en uno de ellos, y después hay muchos investigadores así, salidos de técnicas culturales, que salieron con muchas ansias y están haciendo un revisionismo parecido en cuanto a fotografías, a fanzines. El punk rock aquí fue muy fuerte entre los 80 y 90, como hace referencia a la muestra, así que estamos en un proceso parecido, pero realmente el formato que encontraron, la forma de compartirlo, ilumina mucho sobre tal vez un camino a recorrer, así que para comentarles un poco en qué se anda por estos lados, y la verdad que es muy iluminador y emparentado. Me parece que ahí tiene que ver claramente el contexto de cuarentena, ¿no? Sí, sepan que cuentan con nosotros o sea, es quien vea esto y que esté embarcándose en una similar, no tiene más que hacer, buscar Divagario en Google o entrar directamente a la página. Nosotros estamos ahí para sumar siempre, ¿no? Sí. Me parece que quedó la muestra. Espero realmente que aquellos que estén viendo vayan una vez terminado el programa a recorrerla, se los recomendamos. No sé si quieren decir algo más de la muestra, ahí me sale hacer algunas preguntas, pero me parece que abro otras puertas, preguntarte, Gabriel, por otros proyectos. Sé que estás en la nave de los sueños, hay una compañera nuestra de la universidad, Dani, que forma parte de ese colectivo y la palabra colectivo se repite mucho a lo largo de la entrevista y de muchas que hemos tenido. Pero no sé si abro otra puerta ahí, pero la verdad que tiene 25 años ese proyecto, no podía dejar pasarlo por alto, Gabriel. Bueno, como bien. Una continuación también, ¿no? Digamos, me parece que ese adolescente que sacaba fotos, que era esos adolescentes que leyeron tan bien el contexto de su época, luego pudieron continuar con otros trabajos de gestión cultural. Sí, de algún modo, recién ahora me doy cuenta, ahora que pasó mucho tiempo, me doy cuenta que hay un hilo que atraviesa todo, que es esta cosa del sorprenderse, del descubrir, de intentar contar la historia desde otros lugares también, no quedarse aferrado a un solo punto de vista histórico que sea como el oficial, sino que buscar ciertas alternatividades. Y lo hice en ese momento, intuitivamente, sin saber, y después con la nave seguía haciéndolo también, digamos, dando lugar a algunos artistas olvidados o perdidos o poco reconocidos, y también buscando cuál es el latido de las nuevas generaciones, cómo se relaciona con la historia, o sea, muy parecido el espíritu de la nave al que tienen los chicos de Divagario, y no por nada nos encontramos en el tiempo, o sea, no logramos solamente cristalizar esta muestra, sino que el año pasado trabajamos en un festival juntos, que fue el Festival Escenario sobre películas sobre música, de cine sobre música, y también trabajamos en una película propia que se llamó Los Periféricos, que la estrenamos hace 2 años. Historias de Rock se encuentra en YouTube, está libre para todos. Es decir, nos venimos encontrando y somos muchísima gente que nos venimos cruzando y encontrando en proyectos, y que bueno, tenemos la suerte de cristalizarlo en cosas concretas y no quedarnos en el divague, digamos, sino ponernos sublimarlo, porque además nos sentimos bien con los descubrimientos, con los hallazgos, compartimos, ¿viste? Siempre estamos, fíjate que tal disco cumple 50 años, pero el año que viene se va a grabar tal otro. Siempre estamos relacionando la historia y leyéndola como con una continuidad. Sí, son inyecciones de vida esos momentos, Gaby, ¿no? Son esos momentos donde nos encontramos, digo, esto nos pasa así, y tiene que ver con eso. También nosotros lo pensamos como bien lo piensa la Navi, lo piensa Gaby, y todo eso en términos personales, es como una historia a contrapelo, ¿no? A contrapelo de la oficial, de la que se venía haciendo. Tratamos de peinar para atrás y hacernos la cresta para ¿cómo digo con eso? Volviendo a los 80 y 90, hacerse la cresta del punk rock. Muchachos, no tengo más que agradecimientos. No sé si quedó algo pendiente para comentar. La verdad que espero que todos aquellos que estén escuchando, de verdad, vayan a sus páginas, vayan a seguirlos, porque es un trabajo enorme. No digo inabarcable, pero sí hay todo un proceso enorme detrás y un gran colectivo. No sé si quieren agregar algo más. Están invitados los dos. Bueno, me gustaría decir que
de algún modo con la muestra y con la plataforma y con todos los proyectos que estamos haciendo juntos, lo que tratamos de hacer también en un momento tan crítico como este, donde estamos signados por la desilusión y por lo difícil que resulta ir y hacer y proponer, dijimos, bueno, ¿cuál es el lugar de la emoción en el cual nosotros podemos sentir que podemos aportar? Y en este momento, tal vez, con esta revisión y este repaso y estas fotos, podemos generar también, desde nuestro lugar de hacedores de la cultura, un poco de ilusión, un poco de ganas, un poco de proyección, de horizonte, de posibilidades para el futuro, de que uno pueda llegar a ver su vida, digamos que a veces en la locura que imprimieron en el 2020 y esta parte del año, a veces cuesta ver un horizonte. Bueno, lo que tratamos de hacer como gestores culturales, como productores, como artistas, como hacedores, es generar un poco de ilusión, ganas, intensidad, luminosidad, esperanza, ganas de hacer. Totalmente de acuerdo con nuestro patrono que es Gaby, el patrono de Divagario. Sí, eso, ¿no? Es poder generar un afuera posible en un momento en el que no hay afuera, ¿no? Entonces también desde ese lugar tratamos de construir y de ir creando y de ir gestionando y creando, básicamente. Somos creadores en periferia, ¿no? Un poco. Muchísimas gracias. Yo, no sé, estoy tentado de leer el comentario de Pablo Montiel que hizo en la página. No sé, imagino que sí, porque está publicado, que lo tienen. Solo a modo de terminar, hubo otros 80, la de los hijos de la clase trabajadora, la de montones de pibes que vivieron con una intensidad profunda todos los cambios sociales y culturales de la década. Eran los pibes que podían vivir la noche, la locura, pero que indefectiblemente a las 7 de la mañana tenían que ir a trabajar. Los que invertían parte de esa noche en esperar los colectivos que, como las pandemias, pasaban cada 10 años. Las madrugadas se volvían eternas en Avenida Mitre o en Rivadavia hasta llegar a los barrios alejados de la ciudad o al conurbano. Muchachos, muchísimas gracias. La muestra de ustedes ha inspirado escritos como el que acabo de leer, que es mucho más extenso, pero lo tenemos que acortar. De verdad, mucha inspiración. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Chau, chau.